Okay, let's go. Canaan Podcast. ¡Familia! Son cohetes, pues, amor. Reíte con mis cohetes. Familia hermosa, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en la parte del mundo que nos estés mirando. Bienvenido a Canaan Podcast. Es el primer podcast cristiano, boliviano, de Santa Cruz, de la Sierra, que hemos creado. Y la idea de este podcast es poder bendecir, poder enseñar, poder llevar el evangelio de alguna manera a todas las partes que nos estén viendo. Así que bienvenido. Si es primera vez que nos ves, bienvenido. Te quiero presentar, ella es mi esposa, se llama Fernanda. ¿Cómo estás, amor mío? Estoy muy bien, feliz de que ya estamos en el episodio 21. Entonces estoy asombrada por todo lo que el Señor está haciendo, lo mucho que hemos avanzado. Cuando empezamos a grabar el podcast me imaginé así un par de episodios, pero ya 21 ya suena harto y se siente bonito. Belleza, ¿no? Episodio número 21 ya, de verdad, gracias al Señor, ¿no? Y antes de empezar queremos siempre agradecer a nuestros auspiciadores, pero antes de los auspiciadores queremos agradecer a estos varones que siempre están atrás, a Benjamín Figueroa, que está ahí siempre con las escenografías, que también nos ayuda aquí en el podcast, también a Claudio que siempre está ahí con nosotros, a Damián, que hoy no pudo porque está enfermito, así que siempre les agradecemos, gracias, porque ellos son parte y ayudan a que se pueda hacer este sueño llamado Canaan Podcast. Amor, dale a nuestro primer auspiciante. Bueno, nuestro primer auspiciador es Café Canaan. Estamos ubicados en el centro, en la calle Cobija, esquina Saavedra. Está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o menos, de lunes a viernes. Si quieren venir a tomarse un cafecito, si quieren venir a hacer su devocional, a tener un lugar acogedor lleno del Señor, bienvenidos sean. La idea del cafecito fue justamente esa, tener un espacio donde podamos venir a disfrutar un tiempo con el Señor. En caso de que estés por ahí, la rutina no te da para llegar a la casa, venite al cafecito. Belleza, igual es abierto a todos, ¿no? O sea, no, si por ahí no sos cristiano, por ahí no tenés algún tipo de creencia, pero querés tomarte un cafecito, venite, que el café es justamente para eso, ¿no? Para todos. Yo quiero agradecer mucho a el doctor Emerson Cayaú. Él es especialista en metabolismo y en salud. Cuidar tu salud es un arte y tu cuerpo la obra más importante que vas a crear. Déjame ser el pincel que guíe ese proceso. El doctor Emerson Cayaú te hace sueroterapia, está buenísimo, ¿no? Recarga tu energía, hace rehidratación profunda, revitalización, refuerzo del sistema inmunológico, aumento de energía y reducción del estrés, detoxificación del organismo, mejora el rendimiento y regeneración capilar. Es nuestro hermano Emerson, que hoy nos está bendiciendo, está siendo sponsor de este capítulo, así que está buenazo, ¿no? Después no tenemos más, ¿no? Ya Coca-Cola cerró. Apple ya. Acabamos de finalizar el contrato con Banco Fácil. Con Banco Fácil. Y igual, me olvidé cómo es. Aerosur. No, Aerosur, pero el otro era el de juegos, ¿cómo se llama? El que había antes. Euforia. Euforia también acaba de finalizar, así que estamos con lo que estamos. Ya cerramos contrato con. Bueno, esposita, ¿qué se llama este episodio? Bueno, este episodio se llama Antes de que llegue nuestro bebé, lo que nadie te cuenta. Claro, porque hemos decidido que este episodio va a ser dedicado a nuestra bebecita Rafa, pero también con la idea de poder hablar, ¿no? a las personas que no solamente están noviando, ¿no? Sino que ya están en la etapa de matrimonio, ya están en la etapa de ser papás. Y hay muchas cosas que no te cuentan que nos ha servido de mucho para nosotros en este tiempo de gestación. Entonces la idea de este episodio es poder ayudar, bendecir, enseñar todo lo que tiene que ver respecto a este periodo, ¿no? Sí, también porque creo que es muy fácil irte a los miedos, a los retos, a los desafíos, a lo difícil que las personas te cuentan. Pero ahí está el gran desafío de nosotros como cristianos, ¿no? De escuchar la voz del Señor, a pesar de que sepamos, digamos, por historia, que la paternidad y la maternidad es una cosa complicadísima. El cómo tener esas conversaciones, cómo escuchar la voz de Dios en ese proceso de decidir, bueno, vamos a ser papás, que sigue, ¿no? O queremos ser papás, digamos, ¿no? Entonces, eso. Claro, primeramente, esta paternidad empieza
aunque no lo crean ustedes, empieza desde el noviazgo. Porque desde el noviazgo uno empieza a crear responsabilidad. En el noviazgo uno empieza a madurar en este tema de que ya no sos una sola persona, ya son dos. Y eso hace de que ya empeces a tener en cuenta a otra persona en tu vida. Entonces desde el noviazgo ya se empieza uno a preparar para cuando ya te casás y cuando ya entras en este periodo de gestación, ¿no? Claro, y para los que están ahí noviando, es una pregunta que tiene que hacerse, ¿no? O sea, creo que en su momento, porque nuestra historia es bien graciosa en ese sentido, en su momento a nosotros nos generó muchas conversaciones difíciles, pero era una pregunta necesaria porque vemos muchos matrimonios que quizás no hablaron lo suficiente del tema y dentro del matrimonio de repente surgen temas como no quiero ser mamá nunca y tu pareja anhelando, ¿no?, ser papá. Entonces para nosotros fue en el proceso del noviazgo, a pesar de que yo en ese entonces estaba con la cabeza toda revuelta y pensaba mil cosas que el Señor ha ido acomodando, fue conversaciones que tuvimos que Claro, tener. porque para los que no saben, cuando nos casamos, Fer estaba vacunada con los hijos. Me dijo, no, nada, cero. Y a los 3 meses de casados, que cuando vamos a tener, meses. que ya deberíamos tener, y yo me recuerdo que dije, claro, uno dice algo, pero ya cuando ya te casás y ya vienen estos sentimientos de familia, por supuesto que todo el humano quiere, ¿no? Quiere tener hijos, quiere hacer familia, porque es algo que Dios nos puso natural, digamos, ¿no? En mi defensa, no, mentira, sé que no vamos a tocar eso, pero en mi defensa de verdad, venía de un trasfondo muy complicado con respecto a la maternidad, de ver mamás solteras, ¿no? De crecer alrededor de muchas mamás solteras, de crecer viendo a papás evadiendo su responsabilidad como padres. Entonces no era como algo que no quería, pero era algo que tenía mucho miedo que sea bajo esos términos, digamos, ¿no? Claro. Que yo, uno de los miedos más grandes en mi vida, a pesar del anhelo de ser mamá, era ser una mamá soltera. O ser una mamá que batalla con un papá que no está presente, digamos, Claro, un poco ¿no? ausente. Buenísimo. Igual cabe recalcar que creo que como base, como primer punto de esto que vamos a charlar, es que nunca, pero nunca alguien va a estar preparado para esto. O sea, no te preparas para ser papá, no hay una escuela para ser papá, incluso no hay una escuela para ser esposo. O sea, nos enseñan, nos ayudan nuestros pastores, nuestros padres, pero es algo que vos tenés que aprenderlo sobre la marcha y natural. Entonces, creo yo que para empezar es normal tener miedo porque nadie puede llegar a ser o a llegar al tiempo de la Claro, sí, ya gestación. estoy preparado. Claro, ya digamos. estoy listo y ya sé el ABC porque no existe, ¿no? No se puede. Todos tenemos el derecho a tener miedo, ¿no? A no saber qué va a pasar y no sentirte mal por eso, ¿no? Sí, justamente ayer, sin cambiar de tema, pero justamente ayer teníamos esas conversaciones y yo le decía a Manuel, ¿y te das cuenta que le decía, vamos a sobrevivir a tener un recién nacido en casa? Porque a mí me daba todo esto del síndrome del nido y estaba que la limpiada y todo, y le decía, yo calmando mis pensamientos le decía, vamos a sobrevivir teniendo un recién nacido en casa porque ya hemos sobrevivido a ser recién casados, digamos, ¿no? Entonces mientras le decía eso a Manoli en forma de chiste, me daba cuenta que es algo así, ¿no? O sea, podés tener muchas conversaciones, podés anhelar mucho llegar al matrimonio, pero ya pasando esa etapa decís, sobrevivimos, digamos, ¿no? Y no sobrevivimos en un sentido en el que sea malo, sino que vamos avanzando, digamos, ¿no? Sí, igual recalco este tema de por qué pienso que la paternidad empieza en el noviazgo, porque en el noviazgo yo y Fer aprendimos a comunicarnos bastante. Entonces, como nuestra relación fue creciendo, nos sostuvo mucho la comunicación. Peor ahora en esta etapa de gestación que está Fer, porque hombres, esposos, nuestras mujeres tienen 500 cambios hormonales en el embarazo. 500 cambios hormonales. Entonces nos ha hecho muy bien a nosotros el comunicarnos, ¿no? El que hombres tengan paciencia con los cambios hormonales y mujeres hablen, ¿no? Hablen, nosotros posiblemente no nos damos cuenta de algunas cosas. Entonces, mujeres, díganos las cosas, ¿no? Como que estoy sintiéndome esto y no esperen que lo hagamos. ¿Te acuerdas que te lo dijo una médica y para nosotros fue como que qué buen punto, ¿no? Nos ayudó mucho. Y vos te lo agarraste, la doctora dijo. Claro, y aparte en la comunicación, porque yo me recuerdo que de repente tenías algún sentimiento y claro, lo hablamos. Entonces, por eso pienso que esto empieza desde el noviazgo, porque la comunicación nos hizo más fácil, ¿no? Este periodo del embarazo. Sí.
Ah, ya, gracias. Y bueno, yendo a la primera pregunta, A la segunda en sí. claro, a la segunda pregunta, a mí me gustaría preguntarte, quizás no desviándome del tema, no sé qué opinás, cuando nosotros conversábamos en el noviazgo, o quizás antes de estar noviando, ¿cuál era tu expectativa acerca de ser papá? O sea, ¿qué pensabas cuando pensabas acerca de en algún momento voy a ser papá? ¿Qué se viene? ¿Qué era lo que tenías en mente y cómo es ahora ya sobre la marcha, digamos? Que no me toque una hija mujer porque voy a ser muy celoso. Ese es uno de los puntos. Pero pienso que algo que fue bien fuerte en mi vida, o sea, así como en tu vida fue el tema de de las mamás solteras, en mi vida fue mi enfermedad. Porque hasta ahora sigue siendo un miedo que yo tengo de no sé cómo la voy a alzar, porque no puedo alzar una botella de 2 litros de soda. Entonces a mí me agarra mucho ese miedo. Entonces mi expectativa fue sobre, wow, necesito estar mejor físicamente porque cómo voy a hacer para alzarla, cómo voy a hacer para levantarla, porque veo que los papás juegan con sus bebés, con sus niños, y a mí no creo que me dé la espalda por la enfermedad que tengo, ¿no? Entonces, la expectativa que yo tuve desde que noviamos fue de, Señor, por favor, saname, o sea, saname hasta que llegue mi bebé porque no sé cómo voy a hacer, o sea, mi expectativa viene un poco amarrada a ese miedo, aunque obviamente no, el Señor ha sido maravilloso en hablarnos, en darnos palabras, pero no quita ese lado humano de tener este miedo, ¿no? Porque yo no sé cómo voy a hacer para, qué sé yo, alzarla cuando ella sea más grandecita, pero también confío en que es algo que se aprende sobre la marcha, ¿no? Confío en que Dios usa todo esto para que en la marcha sigamos aprendiendo como hablamos al comienzo, ¿no? No es algo que tenga que quizás aprenderlo hoy, lo voy a aprender sobre el camino, digamos, ¿no? Creo que va muy relacionado a la fe también, pues, ¿no? Dentro te pillas a muchas personas que esperan a lograr algo para hacer algo, digamos, ¿no? Como espero estar súper estable económicamente para casarme, espero a... Y muchas personas piensan que espero a estar sano para tener un hijo, ¿no? O espero a que estemos bien económicamente para tener un hijo, espero a que mi vida esté acomodada o tenga una estabilidad para tener un hijo. Y no está mal dentro de todo como querer planificar nuestro futuro, pero ahí es donde entra la fe, pues, ¿no? Sí, creo quizá por el tema económico que yo tuve ese cambio porque el Señor me llamó al ministerio, entonces yo durante mucho tiempo pensé eso, ¿no? O sea, para mí prepararme para el matrimonio y para ser papá tenía que ver con economía, pero cuando el Señor me quitó todo eso y digamos, ahora soy misionero y ganamos bajito, pero vivimos bien, ahí llegó el bebé, ¿no? Entonces a mí me hizo este descanso de que no necesita economía en sí, necesitamos al Señor en medio de todo eso para que se dé. Él es el que se encarga de traer, Él es el que se encarga de paz, Él es el que se encarga de que se den las cosas, ¿no? Obviamente, nos toca ser muy responsables con el dinero, ¿no? Como nos ha tocado, ¿no? Ofrenda que nos ha llegado a nuestra vida, saber juzgar entre nuestras necesidades y entre ahorrar para la bebé, qué sé yo, comprarle sus cositas. En eso pienso que gracias a Dios, y si de verdad me estás escuchando y no vas a alguna iglesia, anda, sé parte de una comunidad. No tenés idea cómo ha sido una bendición para nosotros la comunidad, la iglesia, ¿no? Porque nos han bendecido demasiado, ¿no? Desde cuna, los Moisés, ropa, nos han regalado carritos. O sea, literalmente hemos recibido casi toda la bendición de la iglesia, ¿no? Por eso es maravilloso noviar, casarte y ser papá en una comunidad, porque pucha que estamos disfrutando bastante de eso, ¿no? Y así como para tenerlo captado en cámaras, digamos, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos hombres que su miedo está en no poder suplir ahora a tu nueva familia, digamos, ¿no? Económicamente. Económicamente. Claro, lo mismo, si es un hogar cristiano, pienso que el principio de eso es que vos nunca fuiste el proveedor de tu casa, nunca, siempre fue el Señor, ¿no? Si tenés brazos y piernas y sudás para trabajar, incluso eso viene de Dios. Entonces pienso que si sos una persona que cree en Dios, te va a llevar esto a confiar más en el Señor, ¿no? Para generar dinero no es que trabajes más, sino que pases más tiempo con aquel que sí puede traerte la economía como lo que estamos viviendo. Entonces tiene que haber descanso, ¿no? Como hombre en ese principio, porque como hombre nos cuesta, pues, ¿no? Le falta algo a la mujer y
o a nuestros hijos. Y a mí me tocó en este aspecto de descansar, ¿no? Del Señor decirme, quítate la hombría, porque es natural del hombre querer proveer, y descansar en mi presencia, ¿no? Que Él es el proveedor, que Él es el que trae, que Él es el que se encarga. Y así como se encargó del Manoli soltero, también se va a encargar del Manoli casado, y del Manoli papá, y del Manoli abuelo. Él es el proveedor, ¿no? Él es el que trae la casa, digamos. Entonces pienso que si sos una persona cristiana y que conoces al Señor, ahí está tu real descanso. O sea, ahí realmente descansas, ahí realmente podés aflojar, digamos. ¿Y cómo sería en tu caso, mi amor? ¿Cómo sería para las mujeres? Con respecto a miedo, pucha, alístense. No, a ver, creo que un miedo muy grande, porque es una necesidad de las mujeres, es la estabilidad. Sentir que podés, porque hay esta necesidad femenina de cuidar, de proteger y de hacer hogar. Pero para hacer hogar necesitas tener pies sobre algo. Y creo que eso es algo que a muchas mujeres les mueve el piso o les asusta demasiado cuando sienten que no tienen una estabilidad para empezar a formar, digamos, ¿no? A crear, a proteger, porque es natural, querés proteger, querés cuidar, querés hacer hogar. Y hay muchas que se encuentran en ese proceso frustrante en el que querés hacer hogar, pero no sentís esa estabilidad, no sentís que estás pisando firme en ningún lado y por ende sentís que no podés dar en base a algo que no tenés, digamos, ¿no? Entonces encontrar tu estabilidad en el Señor es muy lindo en ese sentido, digamos, ¿no? Nosotros nos hemos topado con amigos que se han enterado antes, porque nosotros, así ya en modo testimonial, tuvimos un tiempo de espera para ser papás, ¿no? Y quizás Manuel lo abordó súper chévere, yo lo abordé con muchas emociones, muchos miedos, muchos dilemas ahí en la cabeza, porque era como que cada mes que la bebé no llegaba, cada mes que sabíamos que no estábamos embarazados, era confiar en el Señor de que sí nos iba a dar a nuestra hija, porque nosotros de paso, de que decidimos embarazarnos y no podíamos, decidimos en ese proceso de confiar en el Señor, decidimos no hacer ningún tipo de tratamiento médico ni revisión médica. O sea, decidimos confiar en que si íbamos a poder ser papás y que si Dios nos iba a dar un hijo, iba a ser porque nos los iba a dar independientemente de cómo esté en nuestra salud, digamos, ¿no? Entonces cada mes era un proceso para mí de confiar en la voz del Señor, ¿no? Porque él fue el Señor el que me dijo que íbamos a tener hijos. Sí, digamos, eso te iba a decir, porque no es que nosotros fue al aire nuestra decisión, sino fue porque el Señor nos había dicho de que íbamos a ser papás, entonces nos agarramos uñas y de todo de esa palabra, digamos. Claro, y en todas las áreas de nuestras vidas, pues, ¿no? Eso es algo que me encanta y sé que muchos cristianos lo han vivido, y si no lo estás viviendo, te desafío a experimentarlo. Y es cuando escuchás la voz del Señor, recibís su palabra, el proceso es más fácil y es más llevadero porque tenés de qué agarrarte. Y justamente a eso iba con la estabilidad, digamos, ¿no? Entonces, la estabilidad que necesitas como mujer es la voz del Señor, digamos, ¿no? Es su palabra. Y qué hermoso que es cuando se puede estar cayendo el mundo, podés estar pensando mil cosas, o sea, puedes estar con la ansiedad a mil, pero tu tierra firme, o sea, tu ancla es el Señor y es su palabra y es lo que Él ha dicho en tu vida. Entonces ahí no es como que sea hermoso, pero se vuelve llevadero porque entonces te ubica, digamos, ¿no? Es como cuando las cosas no salen, que fue durante 1 año y 7 meses más o menos, que cada mes no llegaba la bebé, y era pero su palabra me dijo que va a llegar, digamos, ¿no? Y ese proceso de estoy estable en el Señor, o sea, porque su palabra me mantiene estable, digamos, ¿no? Sí, creo que nos hizo muy bien a los dos mantenernos pegaditos nomás al Señor. Incluso me hiciste acuerdo que cuando estábamos en esto de la espera, nos tocaba nuestro devocional cuando justamente Abraham está en lo mismo y le dice, ¿no? Sara le dice, ya pues, dame un hijo, digamos, ¿no? Y Abraham le dice, pero ¿por qué me decís a mí? O sea, yo no soy Dios, o sea, Dios es el que da y Dios es el que quita, o sea, Él es el que da vida y el que quita vida, ¿no? Entonces, cuando hubo nuestra duda sobre por ahí teníamos alguna enfermedad o algo estaba pasando en nuestro sistema de por qué no nos embarazábamos, me recuerdo que eso a mí me hizo
qué descanso de decir, wow, Abraham recibió su promesa, pero 10 años después vino Isaac, digamos, ¿no? Claro, Entonces a mí me dio esa paz de, gloria a y Dios. se vuelve gracioso cómo somos como humanos, fatiguillas, digamos, ¿no? Y yo lo veía en mí misma, ¿no? O sea, realmente nosotros esperamos poco dentro de todo. Sé que hay parejas que han esperado muchísimo tiempo más y ha sido un proceso de sanidad enorme, digamos, ¿no? Y personas a las que admiro muchísimo por haber atravesado ese proceso y confiar en el Señor, porque el Señor así lo permitió, digamos, ¿no? Y que ahora pueden tener su milagro. Y también a aquellos que han pasado por ese proceso y la respuesta ha sido un no, también es la voluntad del Señor, digamos, ¿no? Exactamente. Pero me hace acuerdo a cómo somos de fatiguilla, y en la palabra del Señor todo el tiempo me mostraba como que no fue como que le di la promesa y justamente la consecuencia que tuvo Abraham también, bueno, por parte de su esposita, pero detuvieron por fatiguillas también, digamos, ¿no? Entonces eso como que me hacía mucha memoria en ese tiempo, digamos, ¿no? De que naturalmente por fatiguilla, si no esperás en el Señor como tenés que esperar con paciencia, vas a fregarla, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Igual pienso que, aprovechando la pregunta, o sea, yo tuve otro miedo cuando ya estábamos embarazados y todo eso, que fue este tema de ¿será que voy a ser un buen papá? O sea, voy a cuidar bien el corazón de Rafa, voy a poder suplir no solamente lo económico, sino también lo espiritual de ella. Este fue mi caso mío. En tu caso, mi amor, ¿qué otros miedos tenés aparte de lo que ya hablamos? O sea, ¿qué te da miedito? ¿Qué te viene esto? Que posiblemente hay gente que lo puede estar pasando y le va a hacer muy bien escucharlo, ¿no? Bueno, algo que a mí me pasó, muy personal, pero quizás alguien está viviendo un proceso similar, fue cuando nos enteramos que ya estábamos embarazados, fue el miedo de que no sea un embarazo viable. Y fue algo así, pero algo como que con lo que me obsesioné de alguna manera, de que en algún punto como que mi embarazo ya no dé más, digamos, ¿no? Entonces era un mil de emociones hasta que el Señor me habló al respecto y ahí se calmaron las aguas. Pero también sé que el Señor quiso trabajar en mi corazón, no diciéndome nada. De verdad fue como hasta el 5º mes que yo semana tras semana sentía que mi bebé se moría, así. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, fue como que no, yo no voy a confiar en que está viva hasta que escuchemos su corazón, ¿no? Y no voy a confiar en que es viable hasta que pase esto. Y justo tuvimos una temporada de malos diagnósticos. ¿Qué pasa? O sea, que ahora te das cuenta de lo normal que es, pero que uno en el miedo, también yo estaba con eso, digamos, ¿no? Y que fue que me diagnostica la toxoplasmosis, yo tengo la bacteria activa en mi cuerpo. Hay un riesgo altísimo cuando sos una mujer embarazada con toxoplasmosis de que tu hijo nazca ciego o con alguna malformación. Entonces me dicen que tengo toxoplasmosis, me dicen que tengo un desprendimiento, o sea que en cualquier momento la bebé se podía salir y no sé qué más, pero así, cositas que ahora uno ve lo normal que es, pero cuando está con los pensamientos como que... Entonces para mí era diagnóstico de muerte, digamos, ¿no? Hasta que el Señor me habló, tu descendencia no va a morir, y hubo esa paz. Y recuerdo en ese tiempo que yo como que miraba muchas prédicas de muchas mamás, digamos, ¿no? En ese sentido. Y recuerdo haber visto una prédica justamente de una mamá que estaba con un diagnóstico muy malo, o sea, mi diagnóstico de la toxoplasmosis nada que ver, con un diagnóstico muy malo, y que ella hablaba de confiar en el Señor, digamos, ¿no? De confiar en el Señor, pero también fue hermoso, o sea, dentro de lo feo, perdón si me explayo, fue hermoso todo ese tiempo en el que yo tenía pensamientos de muerte muy, no sé, fue muy bueno aprender a orar y aprender con el Señor, a decirle que si tu voluntad es muerte, sigue siendo perfecta, digamos, ¿no? Si tu voluntad es que este embarazo no llegue a término, sigue siendo tu voluntad, y la sigo amando, digamos, ¿no? Y es algo que hemos manejado en muchas áreas de nuestra vida, y la anterior noche lloraba por eso, por ver una escena de The Chosen,
aún hubiese sido suficiente, algo así, ¿no? Y algo que yo todo el tiempo lo topo con el Señor, ¿no? O sea, y en ese tiempo fue hermoso haber experimentado eso, o sea, porque creo que lo más feo que le puedes decir a una mujer embarazada, o el escenario más feo, hablando de la ansiedad, que le puedes decir a una mujer embarazada es que su bebé se va a morir, digamos, ¿no? Pero qué hermoso es en todo ese proceso con el Señor poder pasar por esta etapa de, ¿sabes qué, Señor? Si el resultado es muerte, tú sigues siendo tu voluntad y tu voluntad es perfecta, digamos, ¿no? Claro, y aparte estás 8 meses de gestación, ¿no? Tirando a casi 9, ya por dar a luz. Y es lindo hablarlo ahora, ¿no? Que todavía estamos en esa etapa, o sea. Claro, que todavía hay mucho riesgo en el parto, etcétera, 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 pero confiar en... Bueno, ahora estoy tranquila porque ya yo recibí mi palabra de que el Señor me dijo que Rafa no iba a morir, digamos, ¿no? Sería muy distinto hablarlo ahorita si el Señor no me hubiese hablado y confirmado eso. Pero claro, sigue siendo todavía como que... todavía falta, digamos, ¿no? Ella puede nacer en cualquier momento. Podría nacer ahorita. Ella puede nacer en cualquier... Puede nacer en cualquier momento. Y sigue siendo confiar en el Señor en que van a ser bien. Y que el resultado va a ser vida para las dos. Amén. Y aparte, pienso que a modo de pregunta, y en el tema ministerial, ¿cómo lo llevas? O sea, para contarle a la gente qué onda, me embarazo y estoy en el ministerio, ¿no? O me embarazo, soy pastor o pastora, o me embarazo, soy encargado de, qué sé yo, una empresa. ¿Cómo lidiaste ese tema? ¿Cómo lo lidias o cómo lo estás lidiando? A ver, yo no quiero que después me estén malinterpretando que estoy hablando de un empoderamiento que nada que ver, pero es algo muy real que una mujer embarazada se siente muy capaz, o sea, así como sabes que es la etapa más vulnerable, voy a llorar. No, así como sabes que es la etapa más vulnerable de tu vida, o sea, yo cuando voy caminando alguna vez, porque después no van a decir que soy una irresponsable y ando caminando por la calle embarazada, no. No, pero más bien es bueno, no pero digo cuando médico que es buenísimo. Cuando voy caminando por la calle embarazada pienso, o sea, hablando de población de riesgo o de hablando de esa parte de la población vulnerable, soy todo, o sea, ahorita soy me pueden hacer una campaña y soy la población vulnerable, soy una mujer embarazada caminando en la calle, lo pienso todo el tiempo, digamos, ¿no? Ya. Entonces te das cuenta que es la etapa más vulnerable de tu vida, o sea, que no hay nada más vulnerable que una mujer delicada, perdón, que una mujer embarazada, digamos, ¿no? Es como, es súper delicado. Pero hay algo que creo que es muy del Señor, de que te sentís a la vez muy capaz. O sea, no sé si, y no voy a ir a esto de mamá leona, digamos, ¿no? Pero te sentís muy capaz, sentís que hay algo dentro de vos, hay una fuerza que no había antes, unas ganas que no habían antes, en las que realmente te sentís muy capaz y te sentís muy, muy llena del Señor. Yo, porque fue algo muy acompañado de mis devocionales, todo este tiempo me he sentido muy llena de gracia. Y no es por estar hablando de María ni nada en ese sentido, pero es que realmente te sentís llena de gracia, o sea, sentís que Dios creador te está dando el privilegio de dentro de tu cuerpo que Él está creando vida, o sea, te permite ser espectadora y materia prima de la vida, y no hay nada más fuerte que eso, o sea, no hay nada más sobrenatural que eso, digamos, ¿no? Entonces llevar el ministerio o sentir hay que sobrellevar una rutina y saber que estás sobrellevando la rutina mientras estás siendo parte de la creación de una vida es loco, o sea, ha sido hermoso alguna vez predicar y saber que se están formando huesitos mientras vos estás ahí predicando y que eso no se trata de mí, se trata de mi Dios creador que está formando huesitos a través de mi cuerpo, a través de mi sangre, y Él lo puede hacer. Bueno, pero a mí me da mucha pena que los hombres no puedan realmente experimentar, que creo que es uno de los regalos que bueno, el Señor es maravilloso, nos los permite a las mujeres, pero
es loco, es muy loco, es muy alucinante, es muy hermoso, te enamoras del Señor. Ujú. Cada ecografía, ver su columnita, ver sus huesitos, ver su vejiga, o sea, ver todo lo que hay dentro y que eso Dios lo está creando a través de mi cuerpo, es muy loco. Sí, espero que todo lo que acabas de decir sea muy conceptivo, se podría decir, para alguien que está escuchando esto y de repente le den ganas de hacer familia, pero por supuesto, si es parte de la naturaleza humana, justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Así que genial, genial. Sí, y te enamoras de... Porque bueno, creo que el Señor nos permite seguirnos enamorando de Él en las distintas etapas de nuestra vida, eh, en las etapas bonitas y las no tan bonitas. Y bueno, y así ha sido como hemos abordado el ministerio ahorita con la preñadera. Y vos, mi esposito, ¿cómo ha sido sobrellevar? Somos misioneros, tenemos la casa iglesia, y cuidar de tu esposa embarazada, porque quizás no estás embarazado, no estás viviendo los 200.000 cambios hormonales, pero tenés una responsabilidad muy grande. Sí, no tenemos los cambios, pero aguantamos a la que tiene los cambios, entonces va igual ahí por el mismo trabajo. Sí, a mí me parece que siempre el lado romántico y hermoso que dijiste es igual para los hombres, ¿no? Para nosotros igual es una sensación única. No lo tenemos, no lo sentimos, pero igual es maravilloso sentarte y solo pensar en que, wow, vas a ser papá, o sea, va a haber una criaturita que tiene tu ADN, que la creaste con tu esposa, o sea, creo que Dios comparte su gloria, como dice su palabra, en esto de sentirnos padres, porque Él nos dio la paternidad, ¿no? Para que podamos amarle y conocerle, ¿no? Ministerialmente para mí fue un poco difícil porque yo soy bien activista. Entonces al hecho de ser activista me cuesta parar lo que ya planifiqué para los cambios que habían, ¿no? Entonces me costó mucho el hecho de hacer balance, ¿no? Entre los que teníamos que hacer ministerialmente. Tuvimos una invitación a Argentina que fuiste embarazada, entonces para mí fue algo bien riesgoso lo que hicimos, pero era esto de que el Señor nos había dicho que vamos y vamos, ¿no? Porque nos había dado la luz verde, nos habló por el devocional, por el tuyo, por el mío, por el Bueno, devocional y de los gracias a chicos, Dios no nació ya. claro, y por los chicos de Argentina, entonces tuvimos que hacer un balance entre todo eso, entonces a mí me costó mucho eso, ¿no? Pero me hizo muy bien que nos comuniquemos, ¿no? Entonces, igual si alguien está ahorita en este periodo de gestación, entender de que ahorita lo más importante que tenemos es tu esposa, ¿no? Y por ende tu hija, ¿no? Y a muchos le va a tocar dejar empresas, dejar negocios. En nuestro caso ya venimos hace cuántos, hace como 3 4 sábados que no hay culto en Canaán porque de repente el sábado te pusiste mal, de repente pasó algo. Entonces me tuve que cambiar de visión, ¿no? Y decir, ok, tengo que aprender ahora a que lo más importante es mi esposa por encima del ministerio, por encima de incluso mi familia terrenal, mi familia espiritual, porque hubieron días en los que teníamos los discipulados uno a uno y tuve que dejarlo, ¿no? Porque mi esposa estaba un poquito mal o había que llevarte a los chequeos. Entonces a mí me hizo muy bien escuchar, ¿no? A mis pastores, a mis mentores que todo el tiempo me enseñaban, ¿no? De, ok, en esta temporada quita un poco Canaán, ¿no? Quita un poco el ministerio, dedícate a tu esposa, ¿no? Justo hoy tuvimos un dilema porque como activista yo estoy ya desde ayer en la casa cuidándote y hoy en la mañana me entró esto de que ya pues necesito hacer algo, o sea, hay que hacer el podcast, hay que hacer varias cosas y no poder hacerlo porque estaba yo mal de mi rodilla, pero también porque necesitaba guardar reposo. Para mí fue un orar, un entregarle al Señor eso, un decirle, Señor, Canaán es tuyo, el podcast es tuyo, lo único que me has dado para mí, a pesar de que sigue siendo tuyo, es mi esposa, entonces me toca cuidarte. Entonces a mí me tocó inclinar la balanza hacia tu lado, ¿no? Hacia, ok, ahora Fer, Rafa son lo más importante, ellas son lo que más merecen mi atención y si no puedo estar en algún punto de algún ministerio o algo, pues no estoy, digamos, ¿no? Estábamos llegando a la iglesia y Pavel, un gran pastor, me dijo, olvídate de Canaán, olvídate de los ministerios, dedícate y bien porque era algo ya que el Señor nos venía diciendo, ¿no? Entonces creo que en ese fue... Y bueno, y que vamos a... que se nos viene la etapa más loca. Claro. Que se nos viene toda la etapa de recién nacido. Sí. Se nos viene todo el posparto. Pero Va a va a viajar. ser... Va a ser un niño misionero como hemos planeado, ¿no? Lo vamos
lo vamos a, desde tempranas edades. Vamos a presentarlo aquí en el podcast. El podcast a Rafa. Y también pienso que va a estar correteando en la iglesia y va a estar en los viajes misioneros. Va a estar metido en todo, estoy seguro. Va a criarse en el ministerio, seguro que sí. Sí, y bueno, para los que nos están ahí escuchando, por supuesto que no hablamos desde la experiencia, digamos, ¿no? Como englobándolo de que sabemos todo o de que así tienen que ser todos los procesos. Pero obviamente escuchar otras experiencias ayuda, edifica, te hace ver la mano del Señor en la vida de las otras personas. Entonces aquí estamos nosotros embarazados, estamos embarazados y no es que sea el episodio más bonito con respecto a las circunstancias, digamos, ¿no? Estamos embarazados y la espondilitis, que es la enfermedad de Manoli, no se ha ido de nuestras vidas. Estamos embarazados y no tenemos mucha certeza, pero tenemos al Dios que confiamos, que nos ha cuidado como personas solteras, nos ha cuidado como matrimonio y nos va a cuidar en esta etapa y confiamos en eso. Y nunca vamos a hablar desde la experiencia de que ya lo sobrellevamos, ya lo pasamos, no, sino por su gracia, pues, ¿no? Exactamente. Igual pienso que es muy, muy lindo lo que decís, porque sea la circunstancia que sea en el matrimonio, cuando el Señor está en el medio, cuando los dos están en plan, siempre se puede hacer todo, siempre se soluciona, la comunicación siempre llega. Y algo que me gustó que me dijiste, puede haber espondilitis, puede haber economía baja, puede haber todo en contra, pero si hay palabra del Señor, eso supera todo, ¿no? Entonces nosotros venimos años ya guiándonos solamente con esa palabra, ¿no? Entonces hemos visto los milagros y seguimos viendo los milagros y por supuesto que vamos a seguir viendo y desafiarnos por fe de escuchar su voz, pues, ¿no? De que si el Señor te habló, aferrarte a su palabra como ese único poste activo en medio de un huracán, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que tenés que escuchar, eso es lo que necesitas y eso es lo que te va a sostener. Belleza, amén. Qué bueno, esposita. Familia, de eso queríamos hacer justamente este episodio. No tengas miedo si es que estás en todo eso, en esas etapas, ¿no? De gestación. Si todavía estás no en gestación, pero estás pensando o estás con tu esposo o tu esposa, o todavía no te has casado y estás en periodo de noviazgo y soñá con esto, soñá en grande, disfrútalo. Justamente este episodio es para que soñes y descanses, porque si no lo haces con el Señor te vas a frustrar, te vas a cansar, ¿no? Creo que está siendo muy lindo y como decía mi esposa, no lo hablamos de la experiencia porque todavía estamos en ello, pero sí de lo que estamos viviendo. Nos está haciendo muy lindo descansar en el Señor y que eso está haciendo de que haya comunicación entre nosotros. Meta, mi esposa, ¿te animás a orar para terminar este episodio? Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por el privilegio, Señor, de poder estar en este podcast. Papito, gracias porque es tuyo, Señor. Gracias, papá, porque no lo hacemos con ninguna otra intención, Señor, que no sea glorificar tu nombre, Señor, testificar de las grandes cosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, y ahora estás haciendo una maravilla muy grande, Señor, que es el regalo de la vida, Señor, que es la espera de Rafa, papá. Gracias por el regalo de poder compartir eso, ¿no? Gracias, papá, porque somos desafiados, Señor, a glorificar tus grandes cosas, Señor, y qué maravilla más grande, Señor, que eso, que estás formando a una persona, Señor, que estás trayendo a un nuevo ser a este mundo, Señor, y te pertenece, papá. Y nosotros solamente somos portadores, cuidadores, Señor, y encargados, papá. Pero al final te pertenece, Señor. Gracias por este tiempo, papito. Bendecida a todas las personas que nos están viendo, Señor. Que puedan ellos recibir, Señor, de vos. Que ellos puedan verte, Señor. Que la intención de todas las personas que estamos haciendo este podcast, Señor, y aquellos que están observando este podcast, Señor, sea únicamente glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia linda, que el Señor me los bendiga. Si sabes o tenés un testimonio maravilloso y lindo que querás compartirlo, por favor, escribinos para que podamos grabarlo y bendecir. Si tenés un testimonio que has tenido con el Señor, no lo calles. Hablarlo, hay que lanzarlo. Eso no te lo guardes, es para los demás. El fruto del árbol no se lo come el mismo fruto, ¿no? El mismo árbol, perdón, se lo come alguien de afuera o otra persona. Meta, que el Señor me lo bendiga, familia linda. Que tengan un lindo fin de semana.
Chau, chau, chau.